Vamos a la palabra de Dios, vamos a segunda carta a los Corintios. No había hecho cuentas, pero ya nos habíamos puesto pausa por unas semanas en esta serie de la segunda carta. Nos habíamos detenido, era la palabra que estaba buscando, por algunas semanas a causa de la visita del pastor Adolfo, también la visita del pastor Toño y así sucesivamente. Pues ahora vamos a retomarla, la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, y hoy vamos a ver el tema número 20, que se titula Ministros disfrazados de integridad. Y vamos a abarcar desde el versículo 7 hasta el versículo 15. Este capítulo es extenso y de hecho la última parte del capítulo 11 va unida con el capítulo 12, así que es toda una sola idea. Así que por esto vamos a ver este capítulo 11 en 3 enseñanzas, siendo esta la segunda del capítulo. Y vamos a ver los versículos 7 al 15, aunque tomaremos como base del 13 al 15. Dice 2 Corintios 11:13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. La piratería ha sido algo que ha provocado el colapso de industrias enteras. Por ejemplo, la industria de la música, y hablo música en general, gracias a la piratería, pues ha sufrido mucho, un colapso muy grande después de que entró el internet, esta aplicación o página llamada Napster, de donde toda la gente descargaba la música de manera gratuita. Bueno, pues hizo que la música y la industria de la música colapsara, y eso solo por poner un ejemplo, porque muchas otras industrias han sido afectadas, han sido golpeadas por la piratería. Hay productos muy deseados, sin embargo no están al alcance de todos los bolsillos. Estos productos, pues que el consumismo nos dice como que tú tienes que tenerlo, porque si tú tienes este producto vas a ser de cierto estatus, etcétera, marcas y este tipo de accesorios, los cuales no están al alcance de los bolsillos de todos, y es ahí en donde la piratería entra en acción. Ayer mi esposa y yo estábamos viendo un video de unas gafas que acaban de salir, que traen cámaras aquí, son gafas para el sol, pero traen cámaras aquí, traen bocinas acá y puedes tomar video, tomar foto, contestar las llamadas. Y le digo a mi esposa, mientras que veíamos ese review de esas gafas, le decía, te aseguro que esas gafas ya están en Tepito. Tepito es un lugar ahí en México en donde hay todo ese tipo de cosas de piratería, y estoy diciendo que mientras más deseable sea el producto, obviamente la piratería entra en acción. Y hace tiempo estaba viendo precisamente un video sobre artículos fake, sobre ropa, accesorios, artículos que no son originales. Los originales siempre traen pistas que autentican que son genuinos, ¿no? Traen ese tipo de pistas que te dicen, trae un logotipo por aquí escondido, una señal por acá que te indica que el artículo es original. Sin embargo, los clonadores de dichos productos hacen un esfuerzo muy grande para que su mercancía pirata se parezca mucho a la original. Sin embargo, a veces se esfuerzan tanto que exageran y hacen que se note la falsedad del producto, porque tienen demasiadas señales, hay mucho esfuerzo porque parezca original. Y una vez me detuve a ver un producto que me vendieron como original, lo compré en internet, en eBay para ser exactos, y a mí me lo vendieron como original y yo creí que era original. Y entonces, después de tenerlo un tiempo, empecé a ver un video y me entró la curiosidad. Dije, ¿serán originales? Los empecé a ver y me di cuenta que traía distintivos de más, o sea, tenía señales de más, y esto estaba evidenciando que era precisamente falso, pirata. Algo así estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Se habían metido en la iglesia personas que decían ser ministros de Jesucristo, que decían ser apóstoles de Jesucristo, los cuales estaban tratando de desacreditar el ministerio de Pablo para ocupar el lugar de Pablo y así poder cumplir con sus propias agendas, con sus propios objetivos. El problema no era ese. Jesús dijo que iban a levantarse falsos apóstoles, falsos maestros, incluso falsos cristos. Algunos dirían, yo soy el Cristo, y esto es algo que se está cumpliendo y se cumplirá. El problema no es ese, aunque sí es un problema. El problema más grave es que había en Corinto personas, muchas, quienes les estaban creyendo, quienes les estaban recibiendo, estaban dándoles credibilidad incluso más que al apóstol Pablo. Por esto Pablo, en esta última sección de la carta, porque ya estamos en los últimos capítulos, vuelve a defender su ministerio una vez más. Y estamos viendo a un Pablo que ya va echado con todo.
está hablando con sarcasmo, incluso se está comparando con estos otros apóstoles, pero lo está haciendo bajo el estándar de Cristo. Y en esos versículos directamente les va a llamar falsos, como lo leímos en los versículos que leímos al principio de esta enseñanza. Debemos de tener claro, mis hermanos, que esto es una guerra. O sea, lo que estamos leyendo aquí en esta última parte, esta defensa del ministerio de Pablo, es una guerra. Ahora, no es una guerra entre Pablo y los falsos apóstoles, ¿no? Pablo contra los falsos apóstoles, lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. No. Y los corintios ahí como espectadores, ¿no? Tomando pues partido. No, la guerra es entre Cristo y las puertas del Hades. Jesús lo dijo desde que habló acerca de la iglesia, cuando le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca, la declaración que tú hiciste, edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Eso está en Mateo 16. Y podemos ver cómo desde ahí el Señor Jesús ya estaba planteando que las puertas del Hades, del mismo infierno, el mismo Satanás, se iban a oponer contra la iglesia, contra el proyecto de Cristo, porque eso es lo que Satanás significa. Satanás representa quien se opone. Satanás representa aquel quien se pone enfrente y quien trata de obstruir el plan de Dios. Sin embargo, sabemos que no lo va a lograr. ¿Cuántos dicen amén? No importa cuánto ruja el infierno, decía un himno por ahí que compuso Martín Lutero, el Señor va a prevalecer y su iglesia va a prevalecer. Así lo prometió Él. Así que la guerra entonces es entre Cristo y las puertas del Hades. ¿Los corintios qué son? Bueno, no son espectadores, sino que son el territorio en disputa. El Hades, Satanás, está disputándose este territorio llamado Iglesia de Corinto o en Corinto con el mismo apóstol Pablo y con Cristo mismo. Ya que la guerra es espiritual, se tiene que batallar así, sin ningún elemento de la carne, sin ningún elemento del mundo. ¿Sabes? Hasta en la guerra hay ciertas reglas. Hay por eso prisioneros de guerra, hay por eso ciertas normas que deben de acatarse. Bueno, en la guerra espiritual las reglas son que se tiene que batallar espiritualmente. Es decir, Satanás no va a tomar elementos espirituales para batallar la guerra. Va a disfrazarlos, pero no los va a tomar, los principios bíblicos. ¿Cómo esperamos que los creyentes tomemos elementos del mundo para batallar esta batalla espiritual? Pablo acusó a los corintios de juzgar las cosas según las apariencias. Eso ya es una actitud del mundo. De juzgarlas según las apariencias y no según Cristo y su palabra. Eso ya es carnal. Todo aquello que no proviene de la palabra no debe de ser tomado como un elemento para tomar decisiones. Leíamos esta semana que pasó el estudio bíblico, nuestro discipulado, y veíamos eso también, que no podemos tomar cosas del mundo y aplicarlas a la iglesia. Si no está en la palabra, hemos de desecharla. No podemos tomar nuestras emociones como regla para batallar esta batalla espiritual. No podemos tomar nuestros sentimientos, no. Todo eso, las emociones y los sentimientos son subjetivos. Pero la palabra de Dios, esta no es subjetiva, esta es objetiva. Por esto vale la pena que pongamos por encima de nuestros sentimientos y nuestras emociones la palabra de Dios. Así que lo que está haciendo Pablo es derribar argumentos de la carne, derribar argumentos del mundo con la palabra. Él habló, dentro de este derribar argumentos del mundo con la palabra, habló de autoridad, porque la autoridad según el mundo tiene sus parámetros y se rigen de una forma, pero según Cristo la autoridad es distinta. Cuando la luz de la palabra se enciende, la autoridad del mundo queda expuesta como autoritarismo. Diga autoritarismo. La autoridad según el mundo, o autoritarismo, hace cualquier cosa para enaltecer a los hombres. Puede ser engaño, puede ser mentira, puede ser calumnia, etcétera. Lo que sea necesario para enaltecer a los hombres. ¿Y qué es lo que deja? Deja destrucción a su paso. Sin embargo, la autoridad según Cristo funciona en orden, con humildad, con firmeza, y edifica a la novia que es la iglesia. En el versículo 7, si vamos allá a 2 Corintios 11, versículo 7, podemos ver otra acusación contra Pablo. Hemos visto ya varias acusaciones que han hecho contra Pablo, pero vamos a ver aquí otra más. Dice 2 Corintios 11:7, ¿pequé yo humillándome a mí mismo? Acuérdate que Pablo está hablando enérgicamente y está usando sarcasmo incluso. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? Y aquí saca a relucir Pablo un tema sensible, es el tema del dinero relacionado con la iglesia, en relación con los ministros. La acusación era esta: Pablo no es apóstol porque no recibió dinero de ustedes mientras que estuvo aquí predicándoles. Eran lo que los falsos apóstoles decían. Pablo no es un verdadero apóstol porque mientras que estuvo aquí con ustedes no les cobró nada, no recibió nada.
Lo ideal, mis hermanos, déjame hablar un poquito de esto para quienes no estuvieron cuando enseñamos la primera carta. Lo ideal es que un ministro esté de tiempo completo en el ministerio. Repito, lo ideal es que un ministro, un pastor, esté de tiempo completo, dedicado de tiempo completo a la obra del ministerio. Esto no debe ser algo que nos sorprenda, para nada. ¿Y de dónde tomamos esta base? Hablando de argumentos, porque ahora yo estoy poniendo un argumento. ¿Cómo podemos afirmar este argumento que yo acabo de poner con la palabra de Dios? Muy simple. Jesucristo. Jesucristo trabajaba con José, quien era carpintero, del griego tecton. Algunos piensan que se dedicaba a la piedra, otros a la madera. No es relevante. Lo relevante es que trabajaba. Y él trabajaba allí. Pero cuando el Señor Jesús inicia su ministerio, dejó el taller de José y se dedicó por completo a hacer milagros, a predicar, a enseñar. Y así por 3 años que duró el ministerio, Jesús no regresó al taller. ¿Se entiende? Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. Y el mismo Jesús dijo al apóstol Pablo, o el apóstol Pablo lo citó a Jesús en la primera carta, capítulo 9, versículo 14, dijo, ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. No quiere decir que vas a vivir igual. Si el Señor te llama al ministerio y tienes un trabajo y ganas quién sabe cuántos miles, no quiere decir que si eres llamado al ministerio vas a vivir igual, con el mismo nivel de vida. O a lo mejor sí, no sabemos, pero hay que estar dispuestos a recibir el llamado. Así que es completamente lícito que el ministro reciba su sustento de la iglesia en la que ministra. ¿Se entiende? En ese mismo capítulo 9 de la primera carta, Pablo dijo, oye, pues ¿quién fue soldado jamás a sus propias expensas? ¿Quién no está arando la tierra y recoge del fruto de la tierra para comer? O sea, es sentido común. Así que es completamente lícito que el ministro reciba su sustento de la iglesia en la que ministra. Ahora, quiero aclarar que el ministro no exige esto, simplemente lo recibe. El ministro no pone condiciones y dice, si no me dan tantos miles al año, no le entro. No, el ministro no exige nada. El ministro responde al llamado de Dios confiando en que Dios va a suplir todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Así como lo hizo con Jesús, así como lo hizo con Pablo, con los apóstoles, el Señor suple nuestras necesidades. Así que estoy en este punto, que el ministro no lo exige, sino que lo recibe y se conforma y está contento con eso. Sin embargo, Pablo renunció a este derecho que yo acabo de plantear. ¿Cuál derecho? El derecho de recibir su sustento de la iglesia en la que estaba ministrando. En el texto que leímos podemos percibir la integridad de Pablo, una integridad que debe de tener todo ministro. Pablo no pensó en sí mismo, esto es integridad. No es pensar en mí mismo. Él enalteció a los demás y le restó importancia a ese derecho de recibir alguna remuneración de los corintios. Eso fue lo que hizo él. Dijo, yo renuncio a mi derecho para que ustedes sean enaltecidos. Es lo que está diciendo. ¿Cómo? Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. ¿Qué es esto de balde? Es una sola palabra en griego, es la palabra dorean, que también se conoce como gracia o se traduce como gracia. Don. Se usa como un adverbio en el sentido de gratuito, es algo gratuito. Así que por cuanto os he predicado el evangelio de Dios gratuitamente, sin que cueste absolutamente nada para la iglesia. Esto era una decisión que Pablo había tomado, ahorita vamos a ver por qué. El propósito de renunciar a este derecho era ganar mayor número de almas. Eso está en 1 Corintios 9, 19. Su objetivo era ganar mayor número de almas. Y si él recibir su sustento de esta iglesia en donde él estaba predicando iba a impedir eso, él estaba dispuesto a renunciar a ese derecho, confiando en el Señor. Quiero aclarar que no fueron las circunstancias las que guiaron a Pablo a renunciar a ese derecho, fue Dios quien lo guió. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Debemos de tener esto siempre claro. No es si las circunstancias lo permiten o lo provocan, entonces por ahí nos vamos. No. Es guía de Dios. Somos guiados por Dios, no por las circunstancias, y esto debe de quedar muy claro. Tal vez pudiéramos pensar que Pablo renunció a ese derecho para evitar críticas, y eso sería dejarse llevar por las circunstancias. Pues los de aquí de Corinto son bien argüenderos, bien criticones, así que no voy a recibir ningún dinero, ninguna ofrenda, ningún pago, absolutamente. No fue eso. No fue para que no hablaran mal de él. Fue ¿por qué? Porque el Señor le estaba guiando. ¿Cómo puedo respaldar eso que te acabo de decir? Mira, en la primera carta criticaban a Pablo y decían que plantaba iglesias para ganar dinero. O sea, por recibir él dinero lo estaban criticando.
Ahora en la segunda carta él se niega y dice: yo les prediqué de balde, y ahora está siendo criticado por no recibir dinero. O sea, unos lo criticaban por recibir, otros lo critican ahora por no recibir. Y es lo que estamos viendo. Y es que cuando nosotros tratamos de quedar bien con los hombres, nos hacemos daño. Y les hacemos daño a los hombres con los que tratamos de quedar bien. Si haces algo, eres criticado. Si no lo haces, también eres criticado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer lo que el Señor nos guíe a hacer, aunque nos critiquen. O sea, si lo hacemos nos critican, si no lo hacemos también nos critican, pues hacemos lo que Dios nos dice que hagamos. Y esto no quiere decir que no tengamos críticas, que no recibamos críticas. Por ver las cosas según las apariencias, los corintios ya estaban llamándole pecado a la humildad. Ahí es a donde nos lleva a hacer a un lado la palabra y dejarnos guiar por nuestra opinión, nuestras emociones, nuestros sentires, nuestros rollos. Nos llevan a llamarle malo a lo bueno y a llamarle bueno a lo malo. Fíjate lo que dice nuevamente el versículo 7, que estamos viendo varios puntos. ¿Cómo empieza el versículo 7? Con una pregunta y dice: ¿pequé yo humillándome? O sea, es lo que está diciéndoles Pablo. Ustedes le atribuyen pecado a la humildad. A la humildad de renunciar a mi derecho, ustedes le llaman pecado. Pablo se humilló predicándoles gratuitamente y ellos consideraron esto como un pecado. Una pregunta importante es esta, que quizás tú te puedas estar haciendo. Recuerda que estamos hablando de algo real, algo que ocurrió, personas reales. Pablo también comía, también pagaba, pues, no sé, el alquiler, qué sé yo, tenía gastos normales como cualquier otra persona de su tiempo. La pregunta es: si Pablo no recibía salario de los corintios mientras que estuvo allí trabajando y predicando, ¿cómo le hizo para subsistir? ¿Cómo le hizo para pagar los biles? ¿Te has preguntado eso? Porque seguía teniendo necesidades. Bueno, durante la fundación de la iglesia, Pablo llegó después de predicar en el Areópago, llega allí a Corinto, en Grecia, y durante esta fundación, Pablo tuvo que trabajar con sus propias manos. Él conocía el oficio de hacer tiendas, y no eran tiendas pequeñas, eran como carpas de circo enormes. En Hechos 20:34, allí lo describe, te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice Pablo: ustedes saben que mis 2 manos han trabajado para satisfacer mis propias necesidades e incluso las necesidades de los que estuvieron conmigo. O sea, él trabajaba para cubrir sus gastos y de su equipo también. ¿Qué te parece? Y aquí vemos otro principio. Por un lado, lo ideal, dijimos, es que un ministro esté de tiempo completo, pero tampoco es un pecado que un pastor tenga un trabajo secular. Tampoco es un pecado, si no hay otra opción. Si no hay otra opción, tampoco es malo, así como Pablo tuvo que trabajar con sus propias manos en otra cosa, haciendo tiendas. En Hechos 18, del 1 al 3, Pablo dijo precisamente esto, que trabajó haciendo tiendas, carpas, allí en Corinto. De hecho, allí conoció a una pareja, a Priscila y a Aquila, pero luego, mientras que él trabajaba, trabajando ahí con Priscila y con Aquila, haciendo tiendas con sus propias manos, llegaron 2 varones, 2 colaboradores de él. Estoy hablando de Silas y de Timoteo. Ellos trajeron una ofrenda muy, muy sustanciosa para que Pablo pudiera decirles a Priscila y Aquila: les doy mi 2-week notice, muchas gracias por todo, me voy a dedicar de tiempo completo al ministerio. Trajeron esta buena ofrenda y así él pudo cubrir sus necesidades sin tener que trabajar en otra cosa que no fuera el ministerio. ¿De dónde provenía esta ofrenda? Es interesante. Bueno, esta ofrenda provenía de las iglesias de Macedonia, que eran muchas iglesias, y entre muchas iglesias, de poquito quedaban porque era una región pobre, lograron juntar, haciendo un esfuerzo para que Pablo pudiera dejar su trabajo de constructor de carpas para dedicarse de lleno a plantar más iglesias y a predicar el evangelio. Versículo 8, dice Pablo: he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y eso ya es una vergüenza, ¿no? Yo, si fuera miembro de la iglesia en Corinto y estoy leyendo esto de Pablo, me daría vergüenza. O sea que ni siquiera he sido lo suficientemente generoso para que Pablo pueda recibir un salario para subsistir. ¡Qué vergüenza! Y él sigue usando aquí un lenguaje irónico, por eso escribe esta palabra despojar, por eso he despojado. ¿Sabes qué significa esa palabra? Significa saquear. O sea, he saqueado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Es obvio que Pablo no les robó el dinero, simplemente está usando este lenguaje fuerte para que ellos puedan entenderlo, para que el mensaje impacte todavía más. Y esto nos transmite la idea de que no fue la única vez que Pablo recibió salario de otras iglesias, pero no de la de Corinto. Versículo 9,
Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. O sea, esto es muy probable que fue durante la fundación de la iglesia, cuando él estaba trabajando haciendo carpas. Pues dice que estaba ahí trabajando, sirviendo, trabajando periodos largos de tiempo, y luego después de su trabajo llegar a trabajar en la iglesia, y dice, tuve necesidad. ¿Qué tal? A ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. O sea, otra vez. Y en todo me guardé y me guardaré de no seros gravoso. Muy probablemente esos ingresos que Pablo tenía no le eran suficientes para suplir todas sus necesidades. Por eso dice él en Filipenses, he aprendido a tener abundancia como para padecer escasez. Y esta parece ser una de esas ocasiones en las cuales Pablo tuvo escasez. Y es entonces cuando Pablo se vio ante esta necesidad. Debemos de aprender este principio. Esto es lo que hizo Pablo. Estoy trabajando muy duro, haciendo carpas, estoy cansado, estoy trabajando en la iglesia, no recibo nada. ¿Qué hago? Es la pregunta. Les digo a los hermanitos, hermanitos, es que ya vieron los guaraches que traigo, están todos rotos, hermanos, ¿verdad? O esa es la típica, ¿no? Qué mal se ve eso en ministros. Qué bonitos zapatos, hermano. ¿Cómo quisiera unos de esos? Qué horrible. Y mire, si usted viera cuánto he visto eso yo, en muchos años que tengo de ir a iglesias. ¿Qué hace el hermanito? No, pastor, pues se los regalo, ¿no? Eso es indirectamente saquear a las personas. Y esto no se espera de un ministro, ¿eh? Así que si algún día yo le digo qué bonita corbata, no me la vaya a regalar, por favor. A veces jugábamos entre nosotros. Ahora ocurre al revés, entre nosotros los pastores de casa de oración. Nos decimos a veces, oye, qué bonita corbata. Entonces, un pastor que ustedes conocen, no les voy a decir quién, siempre que le dicen, oye, qué bonita corbata, se la quita y te la da. Entonces, otro pastor le dice, no te la estoy pidiendo, o sea, no te estoy diciendo para que me la des. No, dice, pero un día te voy a decir qué bonito tu coche, a ver si me lo regalas, ¿no? Dice, estaría maravilloso. Ahí sí te lo acepto, dice. Pero Pablo, en vez de pedir, en vez de acudir a ese tipo de recursos, esperó en el Señor. El principio para nosotros es, quienes no son ministros, el principio para ti es cuando estés en necesidad, en vez de ir a tu compadre, a tu vecino, a tu amigo que tiene lana para que supla tu necesidad, ¿por qué no esperar en el Señor? Un ministro del Señor nunca va a andar pidiendo, mucho menos exigiendo, jamás, para que se le pague, porque no depende de los hombres, sino del Señor, que usa a los hombres. Esto es bien importante. El Señor usa hombres. El Señor mueve corazones, los corazones de los genuinos creyentes, a veces hasta de los incrédulos, para suplir las necesidades de sus siervos. De alguna manera, los hermanos que estaban en la otra región de Macedonia, lejos de allí, y eran pobres, de alguna manera supieron que Pablo estaba en necesidad. Y piénsalo, no había redes sociales, o sea, no había una red social para que Pablo pusiera una foto de sus guaraches. Y dije, mira nomás, hermanos, los guaraches que traigo están todos rotos, llenos de hoyos, ¿no? Y pues aquí puede cooperar en PayPal, ¿no? Me puede mandar por Zelle o qué sé yo, ¿no? No había eso. Entonces, ¿cómo supieron los hermanos de Macedonia que Pablo estaba pasando por necesidad? Yo estoy seguro que el Señor se los mostró de alguna manera. En oración o qué sé yo, como no había precisamente redes sociales, podían pasar más tiempo orando y escudriñando la palabra. Entonces el Señor les hablaba, porque cuando nos exponemos más a la palabra, cuando es menos face y más book, entonces el Señor nos habla más. Y yo estoy seguro que el Señor les reveló a ellos que Pablo estaba en necesidad. El hecho es que Pablo recibió lo que necesitaba sin andarle ayudando a Dios, sin echarle la manita a Dios. Y eso confirmó esa convicción que Pablo tenía de no recibir salario de los corintios. Versículo 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Recordemos que Pablo había tomado la decisión de no recibir salario de los corintios, pero no por las circunstancias, sino por guía de Dios. Así que si el Señor me está guiando a que yo haga esto, el Señor va a poner los medios para que yo cumpla su voluntad. Aunque era algo fuera de lo común, o sea, lo común era que estuviera allí y que recibiera salario de allí, era algo fuera de lo común, pero el Señor ya se lo había confirmado. ¿Cómo? Por medio de la ofrenda que recibió de los macedonios. Ahí Pablo recibió confirmación del Señor. El Señor me está guiando a que haga esto, no tiene mucho sentido, pero voy a seguir su guía. Voy a ser criticado, pero voy a seguir su guía. Y el Señor confirma, y le llega esta ofrenda de los hermanos de Macedonia, los cuales, por cierto, eran hermanos pobres. Esto lo hemos visto ya.
Y allí es como que el Señor le estuviera diciendo a Pablo, yo puedo usar hasta los más pobres para suplir tus necesidades. No tienes necesidad de pedir, mucho menos de exigir tus derechos. Yo puedo usar los medios que yo quiera cuando yo te guío. Y eso, mis hermanos, produce en nosotros gozo. Cuando experimentamos y caminamos en esa voluntad de Dios que va en contra a veces de la lógica, pero que nos trae a nosotros esta paz de que estamos caminando en la voluntad de Dios, pues es algo glorioso. Es una experiencia gloriosa y personal con Dios. Nadie podía decir que estaba experimentando esto mismo que Pablo en ese momento. Por eso dijo en 1 Corintios 9:18, ¿cuál es pues mi galardón? ¿Cuál es mi premio? ¿Cuál es mi reconocimiento? Dice Pablo, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Ese era un galardón. O sea, el hecho de que Pablo no recibiera un salario de la iglesia de Corinto en donde ministraba, para Pablo era como un premio, como un galardón. Así que podemos ver a Pablo, aquí en esta segunda carta, determinado. Él no va a cambiar esa decisión ya. Él no va a cambiar. No iba a recibir salario de ellos si iba con ellos a Corinto. No iba a recibir un salario, aunque sí vimos en el capítulo 16 de la primera carta que iba a permitir que lo encaminaran hacia su siguiente viaje. Eso quería decir que lo iban a impulsar, que iba a aceptar que pagaran sus gastos para el lugar a donde iba a ir a ministrar después. Ahora estamos viendo a Pablo siendo criticado por eso, por no recibir salario de las iglesias en Corinto. Y quizás tú o yo, bueno, no te voy a incluir a ti, a lo mejor yo, al ver esto, podría haber dicho, creo que es tiempo de cambiar la estrategia. O sea, estoy pasando necesidad, o sea, la necesidad de que la hay, no estoy recibiendo salario y me están criticando por no recibir salario. Creo que sería buen momento para cambiar la estrategia y recibir este salario y así evitar las críticas. Pero como hemos visto, las circunstancias o la opinión de la gente nunca deben de ser el motivo para abandonar o renunciar a la guía de Dios. Muchas veces tú, pero también nosotros los ministros, los pastores, somos criticados por algunos. Ay, que por qué así, y que por qué no lo hacen así, y siempre hay algún experto por ahí. Siempre hay expertos que a ver, y por qué no le hace, que por qué no le hacen, y le hicieron así, le hubieran hecho así, pero desconocen todo el contexto. Desconocen todo el contexto y recibimos críticas por algunos, pero esa no es la razón para abandonar una decisión que será de edificación para toda la iglesia. El pastor, acuérdate de esta analogía, por esto algo el Señor les llama pastores o nos llama pastores a los pastores y a las ovejas les llama ovejas. Entonces, las ovejas tienen una vista limitada y los pastores tienen una vista más larga. Entonces, se ve medio raro que la oveja le esté diciendo al pastor qué es lo que tiene que hacer, ¿no crees? Porque por analogía estamos viendo que el pastor tiene una vista más larga. Y a veces los pastores, viendo así como a largo plazo y viendo en general el big picture para todas las iglesias, toman decisiones y la oveja dice, ay pastor, es que lo hubiera hecho así. Es que no estás viendo todo el contexto ni estás viendo a lo lejos. Pero aguanta y después vas a ver. Y hay ovejas que lo entienden y dicen, no, pues sí es cierto. Y cuando pasa el tiempo dicen, pastor, ya entendí. Así va el asunto, ¿no? Y estoy hablando no de que seamos superiores, sino que el propósito es edificar a la iglesia. Y las decisiones se toman para edificar a la iglesia. Puede parecer absurda esta acusación que le hacían a Pablo, ¿no crees? No recibe salario, qué mal, está pecando porque no recibe salario. Puede parecer absurdo que le dijeran que no era un verdadero apóstol por no estar dispuesto a recibir salario de la iglesia en donde predicó por 1 año y medio. Pero aunque sí es absurdo, cuando leemos el versículo 11, podemos entender un poco qué es lo que está detrás de la acusación. Porque siempre detrás de las acusaciones hay algo, hay una intención. Dice versículo 11, ¿por qué? ¿Porque no os amo? O sea, ¿no recibí salario de ustedes porque no los amo? ¿Y qué responde Pablo? Dios lo sabe. Los acusadores le dieron peso a esta acusación que parecía absurda, diciendo, Pablo no recibió dinero de ustedes porque no los ama. Eso es un sablazo terrible, ¿no? O sea, ¿qué ocurre cuando le dices a un niño chiquito, tu papá no te quiere? Está feo, ¿verdad? Y más cuando viene de alguien a quien ese niño considera como alguien importante en su vida. Y eso es lo que estaban haciendo. El efecto que produce eso es terrible.
Las maquinaciones del enemigo, mis hermanos, no deben de ignorarse. Es lo que dijo en el capítulo 2 de esta carta, versículo 11. No ignoramos sus maquinaciones. Y esta es una de esas maquinaciones del enemigo. El decir, tu pastor no te ama. O que le digan a la esposa, ¿no? Tu esposo no te ama. O al esposo, tu esposa no te ama. Esa es una estrategia terrible de Satanás. Esa estrategia consiste en poner en duda el amor de la autoridad espiritual, en este caso del pastor. Y eso es lo que regularmente dicen aquellos quienes se van de la iglesia en mal plan. Hay quienes se van en buen plan, y perfecto, Dios los bendiga, échenle ganas, prosperen, crezcan espiritualmente, oramos por ustedes, y hasta cuando puedan nos visitan, quedamos todo bien, todo como amigos, está padre, en buen plan. Pero hay quienes se van en mal plan. Y generalmente los que se van en mal plan dicen esto: allí no hay amor. ¿No? Es una típica, ¿no? Me voy de allí porque allí no hay amor. Es la típica. Bueno, esas son palabras de alguien quien se dejó enredar por la serpiente. Y ya lo tiene hasta acá. Ya está bien enredado. Si el enemigo consigue hacer creer a un creyente que su pastor no le ama, éste podrá creer cualquier acusación en contra de su pastor, por absurda que sea. Eso es lo que estamos viendo. ¿No te parece absurdo esta acusación que le hacen a Pablo? Este no es un verdadero apóstol, no los ama. ¿Por qué? Porque no recibe dinero de ustedes. Es absurdo. Pero aquel quien ya está enredado por la serpiente, pues la toma y la recibe. Y yo quiero ponerme un momentito en los guaraches de Pablo. Iba a decir en las botas, pero pues no era de Texas, ¿verdad? Así que usaba. Qué difícil es servir a alguien quien cree que no le amas. Es difícil. O sea, ¿qué quiere el pastor? Pues nomás que crezcas espiritualmente. O sea, no busco nada de ti. Y se lo digo aquí a los de esta congregación. Yo no busco nada de ti. Mi plenitud está en Cristo. Yo estoy completo en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y tú también puedes decir lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero para ti? Pues que crezcas espiritualmente. Y lo mismo de allá para acá. O sea, no tenemos intereses personales. Nuestros intereses es que la oveja crezca, que la iglesia sea fortalecida, pero cuando esa oveja no confía en su pastor, no es fácil. Todo lo que haga el pastor por esa persona, lo va a ver mal. Si le llama, se están metiendo en mi vida. Si no le llama, nunca me habla, aquí no hay amor. O sea, oye, brother, ¿por qué no viniste a la iglesia? Porque no fui. No, pues sí, ya sé que no fuiste, pero ¿por qué? Visto. Y ahí, qué difícil es, ¿no? Pero si no haces nada, ya ves, un mes que no voy, el pastor no ha sido para mandarme un mensajito. Todos los días te mando un devocional en la mañana, ¿no? Y no lo abres. Y así, ¿no? Pero es difícil, ese es el punto. El punto es que es difícil servir a alguien que cree que no lo amas o que no cree que lo amas. Yo puedo imaginar los sentimientos de Pablo. Puedo imaginar las frustraciones de Pablo, porque los pastores también tenemos sentimientos y nos frustramos, y hay hasta una serie, lo que callamos los pastores. No es cierto. Va a ir a Netflix a buscarla, ¿no? No es cierto. Todo lo que había hecho Pablo por los corintios, 1 año y medio, y ellos de verdad habían creído esa mentira de que no los amaba. Yo creo que Pablo podría haber aguantado que le dijeran de todo, pero ya que dijeran, Pablo no ama a los corintios, yo creo que eso era lo peor que podían decir, o sea, al menos para Pablo, lo peor que él podía oír que dijeran de él. ¿Cómo responde Pablo? Bueno, Pablo no trata de darles lo que ellos creen que es mejor para ellos mismos, con tal de convencerlos en que los ama. ¿Cómo lo enfrenta él? Dice la segunda parte. Dice Pablo, Dios lo sabe. Así lo enfrenta. Y es que a veces así pasa. Pastores a quienes les dicen, no, es que usted no nos ama, pastor. Ay, no, entonces, ¿qué quieren que haga para demostrarles que los amo? No, Pablo no responde de esa manera. ¿Cómo quieres que actúe para que veas que sí te amo? No actúa. Dice, Dios lo sabe. Dios sabe que los amo. Si hemos estado haciendo lo que Dios nos dijo que hiciéramos, podemos estar en paz, así como Pablo. Dios lo sabe. Aunque otros no tomen en cuenta lo que hemos estado haciendo, si es lo que Dios nos dijo que hiciéramos, podemos estar en paz. Un amigo pastor, platicábamos hace poco y decía esto, mira, estábamos buscando una situación, ¿no? La voluntad de Dios en cierta situación.
Y yo decía, Señor, yo no dudo de lo que tú me digas. Nada más quiero saber qué es eso que tú me dices. ¿En dónde es? Si tú me dices que es aquí, tírate de cabeza, yo me tiro de cabeza, pero que sea en el lugar correcto, no vaya a ser que me tire para otro lado donde no es. Entonces es esto, o sea, si nosotros hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, y otros lo critican, y otros no lo toman en cuenta, y otros lo desacreditan, podemos estar en paz. Dios sabe lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? Pero también sabe con qué intención lo hacemos. Repito, Dios sabe lo que hacemos, aunque otros no lo vean. Cuánto me preparé, cuánto me esforcé y nadie me dio las gracias. Bueno, o sea, hay que ser agradecidos, por cierto, ¿no? Pero Dios ve, Dios lo sabe. Y no solo eso, Dios sabe con qué intenciones lo hacemos. Porque si lo hacemos con la intención de que nos den las gracias o de que nos reconozcan o de que nos aplaudan, el Señor también lo sabe. Y por eso estamos frustrados, y por eso estamos estresados, y por eso nos queremos cortar las venas con una lechuga. Porque las intenciones con las que lo hacemos a veces no son las correctas. Es una bendición cuando hay personas que demuestran que valoran el trabajo de sus pastores. De verdad, yo se los digo aquí entre nos, y nos están viendo otros en internet y lo van a ver después. Pero a quienes estamos aquí, es una bendición cuando ustedes nos demuestran a mí, a mi familia, a los líderes, y no hablo de dádivas, simplemente un gracias pastor, ese tipo de cosas son una bendición. Pero si no fuera así, el más grande y la más grande, quiero decir, esperanza que Dios nos da es que Él nos va a galardonar en aquel día. O sea, si nunca nadie nos dijera gracias pastor por estudiar, por esforzarse, por llamarnos, no voy a sacar la lista, ¿no?, de cosas, pero si alguien nunca nos dijera eso, pues la esperanza de saber que un día estaremos delante del pastor de pastores y le daremos cuenta y recibiremos galardón de parte de Él, con eso basta y sobra. Así que lo digo yo como pastor, pero lo digo también para todos los cristianos quienes están sirviendo a Dios de una o de otra forma. Un día estaremos delante de Dios, tribunal de Cristo, y estarán todas nuestras obras, todo nuestro servicio, si es que hay alguno. Estará todo eso que nosotros hicimos para el Señor, para su proyecto, para su iglesia, y va a ser sopleteado con el fuego. Y ahí va a permanecer lo que fue edificado en oro, en plata, en piedras preciosas. Y toda la madera, el heno, la hojarasca, las excusas, todo eso se va a quemar. Y creo que si nosotros pensáramos en eso es pensar en los tiempos finales, ¿eh? Eso es ver el Apocalipsis, para que me entiendas. No los callos de la bestia y todo. Si nosotros pensáramos en eso, creo que tendríamos menos tiempo para criticar a otros. Tendríamos menos tiempo para andar de sabelotodo. ¿Y por qué no le hacen así? ¿Y por qué mejor háganle así? Y etcétera, ¿no? Estaríamos más ocupados cuidando nuestro corazón, sirviendo al Señor y haciéndolo como Él merece, con la actitud correcta y con excelencia. La guía de Dios para Pablo en este asunto tenía un asunto o un propósito, quiero decir, más profundo, que vamos a ver a continuación. Recuerda ese principio: la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Dices, obvio, sí, obvio, pero a veces nos olvida. A veces decimos, esta es la voluntad de Dios, sí, pero... Entonces mi voluntad es mejor que la de Dios, pero va de nuevo, la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Incluso la voluntad de Dios supera nuestras propias reglas. Es que yo soy así, es que yo le hago así. Bueno, felicidades, pero la voluntad de Dios muchas veces, la mayoría de las veces, va a superar nuestras propias reglas, nuestros propios paradigmas, nuestras propias filosofías de vida. Aunque no lo entendamos en el momento, lo vamos a entender después, esto que estoy diciendo. Y vamos a ver que tiene un impacto más profundo que el que nosotros creíamos, porque a veces nosotros nomás vemos hasta aquí. Pero cuando el Señor nos dice, no, es así. Señor, pero eso va fuera de mis paradigmas y de mi manera de pensar y de ser y de lo que yo estudié y que es, ok, ¿vas a hacerlo o no lo vas a hacer? No, pues sí, lo hacemos. Después nos damos cuenta cuál era ese impacto más profundo que el que nosotros no podíamos ver en ese momento. Pablo sabía esto que yo te acabo de decir. Por eso una vez más afirma su convicción de no recibir salario de la iglesia en la que estaba por un periodo largo de tiempo. Versículo 12, mas lo que hago, lo haré aún. ¿Qué es lo que estaba haciendo? No recibir salario.
Esto que estoy haciendo, dice Pablo, lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque me critican, porque no me critican. No, porque Dios me dijo. ¿Cuál es el propósito más profundo? Continuamos leyendo. Para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Ahorita te lo voy a explicar todo esto, porque a simple vista parece ser como que Pablo lo está haciendo para evitar que hablen de él, y esto no es así. Fíjate, los falsos apóstoles estaban buscando la oportunidad para demostrar su autenticidad, como un artículo pirata que tiene un montón de sellos. Ellos estaban acudiendo a todo tipo de recursos para demostrar su autenticidad, y lo hacían, por supuesto, por la vía mundana, porque no tenían otra manera de ver las cosas. El hombre espiritual ve las cosas espiritualmente, y el carnal, carnalmente. El hombre del mundo no percibe las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Así que estos falsos apóstoles trataban de poner su autenticidad por la vía mundana. ¿Cuál era la tendencia en aquel tiempo? No muy distinta del día de hoy. Bueno, en Corinto, en Grecia, había muchos filósofos. Grecia es la cuna de la filosofía. Y estos filósofos exponían y daban sus conferencias, daban sus charlas y cobraban una lana. No lo hacían de gratis. Si estuvieran en este tiempo estarían abriendo canales de YouTube, haciendo contenido, clips de 10 segundos y un montón de contenido para generar views y generar dinero. O estuvieran cobrando la entrada, vendiendo libros, haciendo todo tipo de estrategias para ganar dinero. Bueno, esto mismo ocurría con los filósofos. Mientras más sabio era el filósofo, ¿qué crees? Más costaba. Y sigue siendo igual, ¿no? Vienen los pitufos del norte y te cobran, ¿quién sabe quiénes son? Pues no cuesta nada, no cobran, ¿no? Pero vienen los tigres del norte, ahí sí, que viene enterados el pastor, ¿verdad? Ahí sí, pagan quién sabe cuánto. ¿Sí supiste que vinieron los bukis, que se reunieron de nuevo? No, sí saben, los hermanos también, $500 los boletos por ir a ver a los bukis. ¿Qué tal? Claro, pero los pitufos del norte, pues, gratis, ¿no? Y podemos ponerlo, eso es en la música, es en los que son, dan sus discursos, etcétera, motivadores. Obviamente, mientras más famosos son, más cobran. Y así los filósofos. Así que la teoría de estos falsos apóstoles que pensaban con la mente del mundo era esta: si valiera la pena Pablo, si valiera la pena lo que Pablo enseña, él cobraría por hacerlo, y cobraría bien. Nosotros sí somos grandes, porque nosotros sí cobramos y cobramos bien, es lo que decían ellos. Pero no solo lo hacían por la vía mundana. Acuérdate que el pirata copia, ¿no? Trata de imitar lo genuino, y lo hacían ellos por la vía religiosa. Ellos decían, mira, está Cefas, que él sí cobra, o sea, él sí recibe un salario, y eso está en 1 Corintios 9, del 4 al 5, lo dijo el mismo apóstol Pablo. Dijo, ¿acaso no tenemos derecho de llevar a nuestra esposa con nosotros como lo hace Cefas? Y la respuesta era sí. Es lícito completamente que el pastor reciba sustento para él y para su familia. Es lícito que si el pastor va a comer con otros pastores, pues que ni modo que le diga, no, vieja, tú no. Tú come pura agua con limón. No, ¿verdad? O sea, es obvio, y estamos viendo el principio bíblico. No podemos, dice Pablo, llevar a nuestra esposa como lo hace Cefas y los otros apóstoles, los cuales sí recibían un salario y alimentaban también a su familia. Dice 1 Corintios 9:12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? O sea, dice Pablo, si vamos a derechos, pues yo planté la iglesia, dice Pablo. Tengo todo el derecho y es completamente lícito que lo haga, y está exponiendo ahí que había otros quienes participaban de ese derecho, y está hablando de los otros apóstoles genuinos. Así que los falsos apóstoles tomaban esto como excusa para descalificar a Pablo. Repito, si fuera verdadero apóstol, recibiría el dinero de ustedes, pero como no es verdadero y no los ama, no recibe. Lo que los falsos apóstoles querían era eso, estaban presionando para que Pablo doblara las manos y dijera, ok, voy a recibir las ofrendas. Y ellos entonces podrían justificar que estaban despojando a los corintios de sus bienes. De hecho, en el versículo 20 dice, estos falsos apóstoles toman lo vuestro, les arrebatan lo suyo. Y lo que querían ellos era justificarse
Si Pablo aceptaba, ellos estarían teniendo éxito en este plan. Así que, ¿qué es lo que hace Pablo en este versículo que acabamos de leer? Dice, miren, si estos apóstoles son tan genuinos como dicen, pues les voy a lanzar un desafío. A ver, que prediquen allí sin recibir nada. Tómala. ¿Qué tal? Si no hubiera dinero de por medio, ¿lo harían ellos también, los falsos apóstoles? Así que dice Pablo, si se quieren comparar conmigo, a ver, que no reciban salario. Y lamentablemente hay muchos ministros que si no hubiera dinero, simplemente no estarían ahí. Que si no hay un aumento cada año, simplemente no estarían ahí. Lamentablemente es así. Pero un verdadero ministro va a predicar aún si no hay paga. Haya o no haya paga. Porque no lo hace por dinero, sino por amor precisamente. El Señor siempre se encarga de suplir las necesidades de sus hijos. Y eso es algo que nosotros hemos aprendido de nuestro pastor. Tenemos un ejemplo en ese caso, que es haya o no haya. Lo último, y esto puedes platicar con la mayoría de los pastores de Casa de Oración México, y digo la mayoría, o de Casa de Oración como organización, y digo la mayoría porque hay algunos quienes están todavía en esa etapa de trabajar haciendo tiendas. Pero la mayoría que está de tiempo completo te va a decir eso. Yo cuando le dije que sí al Señor, no puse mis condiciones. No dije, si no hay esto y esto y esto y esto, y seguro médico, seguro dental y esto y retiro, y no le entro. Porque ahí está la fila larga de iglesias que me quieren a mí como pastor. No, la mayoría te van a decir, el Señor suplió mis necesidades. No sé cómo le hice. Conozco un pastor que entró ganando el 10% de lo que ganaba en el mundo. Y el Señor no lo dejó. Y esa es la historia de muchos pastores, que el Señor suple nuestras necesidades de una manera que ni nos imaginamos. A continuación vamos a ver la parte más fuerte de este capítulo, versículo 13. Acuérdate que Pablo en el versículo 1 dijo, tolérenme un poquito de locura. O sea, ahí viene, pues va a estar rudo lo que voy a hablar, y ya estamos inmersos en esto. Versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué tal? Pablo de plano ya da un veredicto aquí. Un veredicto sobre estos personajes antagónicos que se habían metido a la iglesia y que lo que estaban haciendo era causar destrucción. Fíjate cómo a mí me llama la atención Pablo en otro pasaje, que no recuerdo ahora, dijo, algunos predican a Cristo por contienda, pero al final el evangelio es predicado. O sea, hasta Pablo tenía cierta tolerancia en eso, que a mí me parece una tolerancia muy alta, ¿no? Pero aquí Pablo está viendo que estos falsos apóstoles no estaban predicando el evangelio, estaban predicando otro evangelio y estaban dejando destrucción por donde pasaban. Y primero en un tono irónico los llamó en el versículo 5 grandes apóstoles, superapóstoles, y ahora les llama falsos apóstoles. Y la palabra griega es pseudoapostoloi. Esta palabra pseudo es aquello que no es genuino, es aquello que es falso. La palabra pseudo entonces nos está revelando aquí que estos apóstoles eran apóstoles pretenciosos, falsos. Les llama falsos porque pretendían ser apóstoles de Cristo, pero también los llama obreros, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. La palabra obrero es la palabra ergates y significa el que trabaja. O sea, estas personas sí trabajaban ahí entre los corintios. Pero ¿qué clase de trabajadores eran? ¿Qué clase de obreros eran? Pablo les llama fraudulentos, la palabra dolios. Entonces les llama trabajadores engañosos. La razón por la que les llama así es muy simple y la podemos responder con las palabras de Jesús. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Esa es la razón por la que Pablo les está llamando. Primero les dijo grandes apóstoles en un tono sarcástico, ahora les dice falsos apóstoles, obreros fraudulentos, y el motivo es por los frutos que ellos daban. Aunque ellos mismos habían fabricado un disfraz de apóstoles de Cristo, sus hechos habían demostrado que no era más que eso, más que un disfraz, un fraude. Para la palabra es muy simple. En Mateo 12:30 Jesús dijo, el que no recoge conmigo, desparrama. El que no hace la obra de Cristo apegado a Cristo,
está contra él. El que no es conmigo, contra mí es. Entonces ese era el veredicto que tenía un fundamento, el cual Pablo estaba dando. Así que si no estaban edificando la iglesia y la estaban destruyendo, ¿de quién eran siervos? Es bien simple, ¿no? Del diablo. O sea, solamente está el diablo y Cristo. Están los que trabajan a favor de la obra de Cristo, están edificando la iglesia, yendo en pro de lo que Cristo quiere para su iglesia, y están los que se oponen a la iglesia. Y los que se oponen también son obreros, pero ¿son obreros de quién? De Satanás, de las puertas del Hades, que tratan de destruir la obra de Cristo, de deshacer la obra de Cristo. El diablo es el engañador por excelencia y es conocido como el padre de mentira, así dice Juan 8:44. Así que toda la vida de estos falsos apóstoles y su ministerio y su trabajo era un fraude, una mentira, por tanto es relacionada con el diablo. Y fíjate cómo Pablo se va hasta ahí y dice versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, dice Pablo, los falsos apóstoles se disfrazan, Satanás, su padre, su señor, también se disfraza, y se disfraza como ángel de luz. Y aquí describe el disfraz de estos falsos apóstoles, ministros de Satanás. Dice versículo 15, así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ahí está descrito el disfraz. Esta palabra justicia es la palabra dikaiosune y es el carácter o cualidad de ser recto o de ser justo. O sea, el disfraz de estos falsos apóstoles, de estos falsos ministros o ministros de Satanás, este disfraz era un disfraz de integridad, de rectitud, de justicia. Ese era el disfraz que ellos traían. Ellos se esforzaban por demostrar integridad, enseñando sus cartas de recomendación. Venimos de Jerusalén. Y cuando tú te metes a estudiar un poco más la historia, te das cuenta de que estos personajes decían que habían sido de esos 70 que Jesús había enviado. Decían, Jesús tenía 12 apóstoles, en los cuales, decían ellos, por cierto, no estaba Pablo. O sea, tú sabes, ¿no? Pero nosotros sí caminamos con Jesús en su ministerio. Él mandó a 70. Ahí están los evangelios. Bueno, nosotros somos de esos 70. Y somos hebreos. Ellos enseñaban también cartas de recomendación. Mira, aquí está mi carta de recomendación de Cefas y de Santiago y de los 12 que vengo recomendado por ellos. Además, hablaban bien de ellos mismos y decían, nosotros hemos plantado quién sabe cuántas iglesias, nosotros hemos estudiado en quién sabe cuántas escuelas rabínicas, nosotros esto y aquello y aquello. Hablaban también de su pureza racial. Nosotros somos verdaderamente hebreos. Pero Pablo se viste como griego, o sea, no es un verdadero hebreo. Además, sacaban su elocuencia para hablar y hablaban con palabras difíciles de entender, que parecía más bien un discurso filosófico, y los que estaban ahí escuchando decían, quién sabe qué dijo, pero suena bien padre. No entendí ni una palabra de lo que dijo, pero te fijas, se nota que sabe mucho. Y es lo que hacen muchos quienes manipulan por medio de los discursos, acuden a eso, a hablar de una manera que deja a las personas intimidadas y las deja acá abajo. O sea, ustedes no están a mi nivel, y ya estando acá arriba los puede manipular como quiera. Y es lo que hacían estos falsos apóstoles. Así que, así como los productos piratas ponen un montón de sellos de autenticidad, más incluso que los originales, eso es lo que estaban haciendo estos falsos apóstoles. Pero recordemos que encubiertamente estaban enseñando a otro Jesús, a otro espíritu y otro evangelio. Esa es la parte clave en todo esto. Cómo distinguir a un falso apóstol, a un obrero fraudulento, a un ministro de Cristo, porque predica a otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Y de ahí se desarrolla todo este esfuerzo por demostrar integridad. Pablo está revelando que la integridad de esos personajes es solo un disfraz, que en realidad son un fraude. No porque Pablo fuera un cazafantasmas o cazabrujas o cazavampiros, no, sino porque estaba cuidando el rebaño, recuerda eso. Él estaba protegiendo el rebaño que el Señor le encomendó. Y esto nos trae a nosotros una solemne advertencia. No todo el que dice ser ministro de Cristo realmente lo es. No todo el que tiene un canal en YouTube, que tiene muchos seguidores y que lo comparten muchos, realmente es ministro de Cristo.
La próxima semana, dentro de esta misma serie, vamos a ver algunos elementos más. Y creo que el Señor nos va a ayudar a usar estos elementos para filtrar a los que andan por allí en internet diciendo que son ministros de Cristo. Y los vamos a ver a la luz de la Escritura. El Señor Jesucristo alabó a una de las iglesias ahí en Apocalipsis, de estas 7 iglesias, y hablo de la iglesia de Éfeso, en Éfeso. Y los alabó, ¿por qué? Porque ellos ponían bajo la lupa, ponían bajo prueba, la prueba de la Escritura, a aquellos quienes decían ser algo. Dice Apocalipsis 2:2, hablando el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso. Después de dirigirse primero al ángel, al pastor de la iglesia allí en Éfeso, dice: yo conozco tus obras. El Señor conoce las obras de cada iglesia, y tu arduo trabajo, el Señor lo conoce también, y tu paciencia. Fíjate lo que dice después: y que no puedo soportar a los malos, y has probado a los que dicen o se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor está reconociendo esto de la iglesia en Éfeso. Y acuérdate que la iglesia está formada por creyentes, o sea, cada uno de esos creyentes habían aprendido a no darle like a todo. Es que tiene muchos libros escritos, y eso no lo hace superior a lo que la palabra de Dios ha escrito. Es que está en conferencias con muchos pastores. Bueno, qué bueno por él, seguramente le pagan bien, pero hay que filtrarlo todo por la palabra. Es responsabilidad de cada creyente probar los espíritus si son de Dios, probar a las personas si son de Dios, a los ministros si son de Dios, y más a los que están enfatizando tanto: yo soy apóstol, yo soy doctor, yo soy maestro, yo soy... Bueno, hay que probar los espíritus. Una vez que se detectan estos falsos apóstoles, que dice: ¿sabes qué? Pues sí, lo siguen muchos, pero está enseñando otro espíritu, está enseñando otro Cristo, está enseñando otro evangelio. Bueno, una vez que los detectas a la luz de la Escritura, ¿qué hay que hacer? Únicamente hay que apartarse. Esto es importante porque quienes atacan con armas carnales y se meten, se enganchan en el internet y dicen: no, usted es un falso y usted es un esto y se va a ir al infierno. Y no, tranquilo. Simplemente hay que apartarse y no atacar con armas carnales, sino con armas espirituales. Y el Señor nos dice también al final del versículo 15 cuál será el destino de estos falsos apóstoles o ministros de Satanás si no se arrepientan, porque aún para ellos hay esperanza mientras que vivan. Dice el versículo 15: cuyo fin será conforme a sus obras. Y eso debe de poner a temblar a cualquiera quien tenga su propia agenda y que trate de utilizar sus propias credenciales y sus propios recursos para llevar a cabo esa agenda y ese plan. Que se conozca mi nombre. Hace poco estaba reestudiando una de las sectas más modernas, más conocidas. Y en esta secta, dentro de lo que yo estudiaba, decía que al apóstol fundador de esta secta se le apareció el Señor, ya sabes, en un sueño y no sé qué. Pero es bien interesante lo que supuestamente el Señor le dijo. Le dijo que iba a engrandecer su nombre. O sea, que iba a engrandecer el nombre del fulano, del apóstol. Y dices tú: jamás Dios dijo eso de algún hombre. O sea, cuando fundó la nación de Israel, le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, pero estaba hablando que desde él saldría la nación de Israel, no Abraham mismo, porque Abraham mismo pues se murió y ya. Pero este disque apóstol, falso apóstol, decía eso, decía: no, es que a mí Dios se me apareció y me dijo que iba a hacer grande mi nombre. Bueno, pues ya está 3 metros bajo tierra, de todas maneras. Para concluir, la integridad es el resultado de aquello que el Señor nos habló en la enseñanza anterior, hace unas semanas, de esta misma serie. Es la sincera fidelidad a Cristo, una lealtad a Cristo. Y de esa lealtad a Cristo y de esa relación sincera con Cristo es de donde se desarrolla esta integridad. No somos íntegros por nuestras propias fuerzas. Si somos íntegros es porque estamos en comunión genuina con el Señor. Y esa es difícil de imitarse, es difícil de duplicarse. Es algo genuino, es algo que se da de forma natural. El Señor en su palabra nos revela su carácter. Y al ver su carácter nosotros le imitamos.
pero no lo imitamos con nuestras fuerzas, sino con su Espíritu. Él nos da el poder para reproducir su carácter. Él también nos da algo llamado discernimiento. ¿Para qué? Para poner a prueba a aquellos quienes pretenden apacentarse a sí mismos, sin importarles que desvíen a otros. El Señor nos da ese discernimiento para detectarlos. Y Él mismo nos da el valor para apartarnos de ellos y para no abrirles la puerta. Y es un gozo saber que el Señor nos anhela celosamente. Fue lo que dijo Pablo. Les tengo que hablar así porque los celo con celo de Dios. Y a mí me parece maravilloso que el Señor nos cele, nos desee ardientemente, que nos quiera solo para Él. A mí eso, mira, sobrepasa mi razón, porque hablo por mí. Yo no soy nada especial como para que el Señor me desee de esa forma. No soy nada especial como para que el Señor haya enviado a su Hijo unigénito a morir por los pecados de este inmundo pecador. Sobrepasa mi razón, porque yo no soy absolutamente nada especial, sino un pecador que busca la santificación, pero que tropieza en el camino a causa de su humana debilidad. Y que el Señor sigue estando allí para perdonarnos, y que el Señor sigue estando allí para restaurarme cuando me arrepiento. Eso, mis hermanos, es algo que creo que es mucho más grande que cualquier problema que podamos tener. Es mucho más grande que cualquier ofensa que nos puedan hacer, el saber que el Señor nos anhela celosamente. ¿Por qué? Porque somos de su iglesia, y su iglesia fue comprada a precio de sangre, lo dice Pablo a los Efesios. El Señor compró con su propia sangre esta iglesia y se la va a presentar a sí mismo como una iglesia santa y sin mancha. Y si nosotros somos de esa iglesia, podemos decir: el Señor murió por mí, el Señor derramó su sangre por mí, el Señor me anhela celosamente. Te invito a que te pongas de pie. Y queremos ser partícipes de esta relación de amor. Y queremos dar respuesta a este celo que el Señor tiene por nosotros y decirle: Señor, tú me quieres solo para ti y yo quiero vivir solo para ti. Levanta tus manos, dile: Señor, aquí está mi vida. Señor, yo no soy digno de que tú siquiera voltees a verme. El salmista decía: ¿quién como el Señor, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar desde el cielo a la tierra? Y tú volteaste a vernos, aún siendo pecadores. Cristo murió por nosotros, para que nosotros ahora podamos vivir en libertad y no esclavizándonos a nosotros mismos por medio de aquellos quienes pretenden desviarnos de esta genuina lealtad a ti, de aquellos quienes pretenden sacar provecho para sí mismos, sin importar que presenten otro evangelio, otro espíritu y otro Jesús. Tú eres, Señor, quien nos guarda, tú eres quien nos protege, tú eres quien nos llevará a la victoria, pase lo que pase, si permanecemos en ti. Tú dijiste: el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. Y ahí queremos permanecer en ti, permanecer en tu palabra, permanecer en tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú nos muestras su amor en tu palabra. Sigue obrando en nuestras vidas, sigue dándonos el discernimiento para poder enfrentar todo argumento que se levanta contra tu conocimiento y ser de aquellos quienes se dejan cuidar, de aquellos quienes se dejan guiar y se dejan amar, y no de aquellos quienes ponen por encima sus sentimientos, ponen por encima sus argumentos, su amargura. Sabemos que tú nos limpias y tú nos restauras. Muchas gracias, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Y gracias por cada uno de mis hermanos quienes están aquí. Te pedimos, Padre, por quienes están enfermos. Tomamos este tiempo para, si entre nosotros hay alguien quien está enfermo. Si hay alguien enfermo, levanta tu mano nada más. No vamos a invitarte a que pases, pero sí, levanta tu mano. Y si hay alguien por ahí cerquita, si tú no levantaste tu mano, mira, voltea y ve esas manos levantadas. Y si estás cerquita, pásale ahí con quien tiene su mano levantada y así de lejitos extiende tu mano y ora por aquellos quienes están enfermos. Y levanta tu mano bien en alto si estás enfermo. Y así que puedes pasar, si ves una mano levantada, puedes salir de tu lugar, puedes orar con quien esté ahí cerquita. Yo voy a orar también desde aquí. Señor, oramos por los enfermos, es lo que dice tu palabra. Tú dijiste, Señor, que si alguno está enfermo entre nosotros,
que llame a los ancianos de la iglesia. Y aquí estamos los ancianos de la iglesia. Si están los ancianos pueden pasar también, y si ven una mano levantada. Y dice, Señor, tu palabra que oremos por los enfermos. Dice tu palabra que la oración de fe sanará al enfermo, sabiendo y confiando en que tú no has cambiado tu plan, no has cambiado tu voluntad, que tú sigues sanando al enfermo, que tú sigues liberando a los cautivos, que tú sigues haciendo milagros. Lo puedes hacer mientras que nosotros oramos ahora, mientras que alguna mano levantada es tocada por otra mano, por otro hermano. Tú lo puedes hacer así, o lo puedes hacer después, o puedes hacer obrar, Señor, un milagro por medio de la ciencia. A ti atribuimos toda la gloria, Señor. Sigue obrando y sigue moviéndote entre nosotros. También oramos, Señor, si hay alguien aquí quien no te conoce, quien ha oído hoy que hay un evangelio. A ti el Señor te dice, el que a mí viene no le echo fuera, porque no quiero que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Señor, que hoy sea el día de salvación para alguien, ya sea que esté aquí o que nos vea o nos escuche después. Que hoy sea el día de salvación, porque tú sigues diciendo, hoy es el día de salvación. Y mañana vas a decir, hoy es el día de salvación. Pero no queremos dejarlo para mañana, o que no lo dejen para mañana aquellos quienes no te conocen. Gracias, Padre, porque obras en medio de tu pueblo. Gracias porque nos permites estar en este lugar. Te esperamos y te anhelamos. Ven, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. ¿Puedes dar un aplauso, Señor? Padre Jesús.